Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Aquí estamos en Hola Jerjes, en esta tarde cruceña de sábado. Espero que todos estén en su casa, disfrutando de la familia y los programas interesantes que pueden haber en la televisión, en la radio y por supuesto a través del Facebook con nosotros en Hola Jerjes. Estamos a 23 de abril, se nos acaba el mes, un mes que ha sido prácticamente de total encierro. Según las estadísticas dice que el 90% de la población boliviana ha estado acatando estrictamente la cuarentena. Por lo tanto, somos millones que hemos estado en casa, saliendo solamente un día a la semana a aprovisionarnos en las compras y por supuesto con todo lo que eso implica. Como ya es tradicional con nosotros, estamos aquí reunidos para escucharlos, escuchar sus críticas, propuestas, planteamientos. Y en esta oportunidad, este programa, ¿cómo nació? Nació como una forma de comunicarme en calidad de candidato a diputado con los electores o posibles electores. Y ya como dando un primer paso en lo que queremos que sea nuestra vida hacia adelante, si es que llegamos al Parlamento, por supuesto, de estar siempre haciendo gestión pública en forma conjunta con la ciudadanía, con los que voten por nosotros y con los que no voten por nosotros, por supuesto, con todos los ciudadanos que gusten hacernos llegar sus propuestas. Va a estar abierta esta línea, este canal, así como también otros canales que hemos puesto a disposición en nuestro Facebook, en Twitter. Tenemos un número de WhatsApp también disponible para todos ustedes, donde podemos interactuar. Y bueno, estamos en Instagram y es un gusto poder escucharles, también transmitirles algunas ideas y por supuesto todo lo que ustedes nos comentan, nosotros los vamos en la medida de las posibilidades viabilizando y haciendo llegar a las autoridades. Hoy, justamente en este programa, queríamos nosotros hacer una especie de rendición de cuentas, es decir, qué cosas hemos planteado al gobierno, al ejecutivo, qué cosas nos han escuchado, qué cosas no nos han escuchado para nada y en fin, de esa forma también que ustedes puedan evaluar lo que hemos hecho durante estas 3 semanas que tenemos ya prácticamente de cuarentena. Son desde el 10 de marzo que apareció la pandemia en Bolivia y desde entonces nosotros hemos querido tener una actitud muy propositiva. Inicialmente hemos sido tremendamente propositivos. Últimamente creo que estamos tornándonos algo crítico, bastante crítico, porque las cosas no se están dando como debieran darse, como nos gustaría a todos los bolivianos que se diera. Y un poco si estamos criticando es porque eso es lo que recibimos como insumo de ustedes. Críticas de cosas que no se están haciendo muy bien y algunas que se están haciendo tremendamente mal, ¿no es cierto? Lo que es bueno, obviamente que siempre lo vamos a aplaudir, venga de quien venga también. Entonces esa es la idea de este programa. Hoy, como les dije, vamos a hacer una evaluación de las cosas que se han hecho. Nos vamos a tomar unos 10 minutitos para eso. Los vamos a escuchar a ustedes, qué plantean, qué opinan al respecto. Y alrededor de las 4 tenemos una muy importante visita en este programa. Vamos a estar en contacto con un senador de la República Oriental del Uruguay, especialista en gobiernos subnacionales. Y él va a compartir con nosotros un poco su experiencia, qué ha pasado en Uruguay, cómo lo están enfrentando, cómo lo están llevando. Dice Heidi Cayo, un saludo Heidi Cayo, gracias por estar con nosotros. ¿De dónde nos escribe? Nos ha puesto Heidi. Ustedes saben que tenemos ahora en este momento gente que se conecta de Suecia, España, de Estados Unidos, de Francia y obviamente de los países latinoamericanos como Argentina, Brasil, algunos que se publican desde México. En fin, para nosotros es un gusto a todos atenderlos, los que vienen del Distrito 14 o que vienen de Okinawa o los que se comunican con nosotros de París. Todas las ideas y todos los puntos de vista son absolutamente escuchados, bienvenidos y por supuesto en la medida de las posibilidades intentamos de canalizar esos deseos. ¿Ya? Estamos en eso entonces, esperaremos un poquito, ya saben que vamos a tratar hoy. Nos vamos a dar, como les dije, unos 10 minutos máximo para esperar a los que terminen de conectarse. Entro a hacer una pequeña evaluación de las cosas que hemos hecho. Luego entramos con este senador uruguayo, un gran hombre comprometido con la sociedad uruguaya y latinoamericana.
y luego nuevamente volvemos nosotros a hacer un pequeño intercambio de criterios. También es bueno que vamos en conjunto, háganos llegar sus sugerencias, qué temas quieren que abordemos en el siguiente encuentro, que sería el próximo martes. Gracias Sandy por estar con nosotros una vez más. Sandy del Distrito 5 siempre está con nosotros y eso le agradecemos, le damos muchísimo. Acaba de despertarse de su siesta seguramente. Edgar Choque también dice, la población ya está tocando fondo, la economía familiar está por los suelos. Bien que Edgar nos hace memoria, porque desde el primer momento que surgió la pandemia, este servidor por lo menos en dos direcciones ha enfocado su trabajo. Uno ha sido en ver que se resuelva el tema sanitario, y lo segundo ha sido, y en paralelo, en defender la economía popular, defender la economía de la gente más pobre y que le llegue de alguna forma apoyo. Y un tercero, que no lo he dicho, pero que hemos estado haciendo a través de terceros, de personas que hacen sus ollas comunitarias, que hacen sus entregas de víveres, es poner nuestro granito de arroz para que eso también llegue a la gente y podamos de alguna forma coadyuvar en que la gente tenga por lo menos lo mínimo para enfrentar la pandemia. Moni, un gusto, gracias por estar con nosotros. Sandy nos dice, buenas tardes querido Jerjes, saludos del Distrito 5, gracias Sandy. Oscar Choré, hola compañeros, ¿cómo está Oscar? Roberto Coronel, ¿cómo le va? Gusto en saludarlo. Tenemos una cantidad bastante interesante. Marcos Edison dice, buenas tardes querido hermano, saludos desde Cochabamba. Estoy realmente indignado, se nos fue, no alcancé a leerlo. Flavián López, bien, felicidades por ser patriota. Bien, mis amigos, entonces va a ser una especie, les decía un comienzo, de rendirles cuenta qué es lo que hemos hecho en esta temporada, en este ámbito que nos pusimos como tarea, coadyuvar para que haya un buen manejo sanitario de la pandemia y para que al mismo tiempo defendamos la economía popular durante la cuarentena y durante todo el tiempo de esta pandemia que sigue creciendo. Solamente antes decirle que en el mundo ya hemos sobrepasado los 2.200 infectados. Estamos yendo a los 2.300.000 infectados, que estamos yendo en este momento. Hay lamentablemente ya más de 200.000 muertos en el mundo. Estados Unidos tiene más de 50.000 muertos y cerca de 900.000 contagiados. Claro, son países mucho más grandes. Maricruz, ¿cómo está María? Buenas tardes. Juan Miguel Justiniano también. Luis Calizaya desde Gotemburgo. ¿Cómo está, querido Luis? Gusto en saludarlo. Entonces, en Bolivia también estamos avanzando ya sustancialmente para el tamaño nuestro, la cantidad de gente que tenemos. Ya tenemos más de 40 muertos. Estamos acercándonos a los 700 contagiados. Ayer han sido ya 807 contagiados. Y lamentamos que hoy todos los departamentos ya tienen gente con coronavirus. Ese es el panorama. En ese contexto, ¿qué hemos hecho? Aquí llegó la pandemia el día 10 de marzo. Se descubrieron los primeros 2 contagiados. El 12 sacamos un primer video dirigiéndonos a todos los bolivianos, pidiéndole algunas cosas. La primera que le pedíamos a los bolivianos era mantengamos la calma y no caigamos en pánico. Y también le decíamos que seamos solidarios, porque esas primeras víctimas de la pandemia habían sido rechazadas en muchos hospitales y en varios barrios no se les dejaba ingresar. Y también le dijimos a los bolivianos las 3 cosas fundamentales que había que hacer: lavarse las manos muy seguido, bien lavadas, usar barbijo donde corresponda que estemos en contacto con público y que estornudemos dentro del codo y no al aire libre. 3 cositas elementales que le pedíamos, fíjense, cuando nadie había sacado, ni los medios de comunicación todavía, ningún tipo de sugerencia de esta índole. Entonces, fuimos uno de los primeros en llamar a la gente a que guarde esa distancia racional y tome esas medidas. Luego le enviamos un video a la Presidenta del Estado Plurinacional el día 18 de marzo. Tomen nota, 18 de marzo grabamos un video, está en mi fanpage por si acaso, donde le decíamos lo primero: presidente, va a haber una cuarentena, la gente necesita comer, garantícele un bono. Y le pedimos un bono de 700 bolivianos para cada persona, mínimo 700 bolivianos, para que puedan
ellos, pueda la gente quedarse en casa, parar su olla y comer. Hay una pregunta aquí, dice, Miguel nos pregunta, Miguel Ángel Roca, dice, ¿se debe continuar o levantar la cuarentena y por qué? Vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces le hicimos eso. ¿Qué le decíamos? Un bono urgente para que la gente pueda parar su olla, tener comida. 2, le pedimos que tome medidas con los servicios públicos de luz, agua, teléfono y, los servicios públicos. ¿Ya? Ahí hay que reconocer que nosotros nos quedamos chicos. Le pedimos que no se corten los servicios públicos y que se dé más tiempo para que la gente pueda pagar su tarifa de los servicios públicos. También le pedimos a ese día que haga una reprogramación de nuestras deudas, la deuda de la gente, con los bancos, que se haga reprogramación de capital e intereses. Y también le dijimos ahí que hacía falta urgente que se pague a las empresas contratistas lo que se debe del Estado para que pueda haber plata en la economía nacional. A los pocos días, entiendo que ha sido el día 20, la Presidenta del Estado efectivamente saca una serie de medidas. Y lo primero que saca es la promesa de entregar una canasta familiar. También nuestro candidato Lucho Arce, un día antes le había hecho llegar una propuesta diciéndole, señora, la canasta familiar necesitamos, estabilidad laboral para los trabajadores, entre otras cosas. El día 20 aproximadamente ya saca su canasta y el día 21 yo hago una conferencia de prensa y le cuestiono que solamente esa canasta la estaba dando para los niños del ciclo primario de colegios fiscales. Y le preguntábamos, ¿y qué pasa con los de la tercera edad? ¿Qué pasa con los discapacitados? ¿Qué pasa con el cuentapropista? Esa persona que vive el día a día y que tiene hijos en la universidad o tiene hijos en secundaria y no le estamos dando su bono. Entonces criticamos la medida. Ahí agarró y sacó otro bono, que era el bono familia, ¿ya? 500 bolivianos, incluye a los de la tercera edad, a los discapacitados y a las señoras del bono Juan Arzudoy. Pero nuevamente quedaban fuera todas las personas que viven del día a día y que no tenían ningún bono. Se lo volvimos a criticar. Y ahí sacó ya el bono universal, que con eso me parece que está llegando a toda la gente. Luego nosotros planteamos también que debería darle acceso a las AFPs, es decir, que la gente que tiene sus aportes en las AFPs pueda recurrir a esos recursos. Hoy se está tratando la ley en el Parlamento. Nosotros hemos planteado que sea en calidad de préstamo a tasas bajas y a largo plazo para que no nos comamos hoy la comida que teníamos que comer en la vejez. En el Parlamento están tratando una ley que quieren devolverle una parte a la gente. Es bien, pero me parece no del todo bien porque implica que se va a comer la plata hoy y cuando sea viejo de repente va a tener una pensión más chica, ¿no? Luego hemos hecho llegar varias propuestas, por ejemplo, que fortalezcan la olla familiar, las ollas familiares, que los municipios entren también a ayudar en eso y se haga una alianza campo-ciudad, ciudad-campo y que lleguen los productos directamente al consumidor. Con beneplácito veo que ya está la gobernación y los municipios trabajando también para que lleguen las canastas familiares. Hemos hecho una queja que no es suficiente, que llega muy poquito y no llegan a todos. Lo mismo no hace mucho, le he hecho otra crítica, no me acuerdo la fecha, está en el Face, críticas y propuestas, donde le digo, señora, planteamos 700 bolivianos porque eran 15 días la cuarentena, ahora se ha sumado a 30, hasta el 30 de abril, tal vez van a ser 30 días, o quizás se amplía hasta el 15 de mayo. Con esos quintitos de los bonos no le alcanza a la gente que vive el día a día. Entonces yo he planteado que se aumenten los bonos para que la gente más pobre pueda quedarse en casa. Y también hemos planteado recientemente que se haga una cumbre, hace 3-4 semanas que venimos planteando, que se haga una cumbre nacional con participación de todos los actores con sus delegados, donde podamos ver dos cosas: elaborar un plan para enfrentar la contingencia de la epidemia y elaborar una estrategia de recuperación económica y social de la economía boliviana. Esas son, mis amigos, algunas de las cosas que hemos ido haciendo. Ya queda en manos de ustedes, juzgarnos hasta qué punto lo hemos hecho bien, mal, regular,
pero quiero decirle que todo lo que hemos hecho ha sido intentando defender la canasta familiar, la economía popular, mejor dicho, y por supuesto que llegue la sanidad. En eso hemos sido muy críticos en varios videos que hemos mandado a la presidenta, a sus ministros, diciéndole se han aplazado en la contingencia, en contener el virus, se están aplazando en hacer los test, se están aplazando en curar, se están aplazando en darle la indumentaria necesaria a los médicos. En fin, en eso hemos sido muy críticos. Desde el comienzo propositivos, después críticos. ¿Sí? ¿Estamos con él? Hoy, me estaba olvidando, aquí tenemos justamente a el senador Humberto Castro, que le había prometido yo que iba a estar con nosotros. Humberto es un gran luchador social del Uruguay, está muy vinculado a los gobiernos, allá en vez de gobernaciones tienen intendencias y tienen también municipios, y él ha sido miembro del Consejo del Congreso de Intendentes, que le llaman, que es una asociación que agrupa a todos los gobiernos municipales e intendencias del Uruguay. Hola Humberto, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarte. Hola Jorge, es un gusto estar con ustedes y poder comunicarme con los queridos hermanos de Bolivia, ¿no? ¿Más volumen? Es todo lo que se puede. Humberto, gracias, estamos con una gran audiencia en este momento soleado en Santa Cruz. Tú conoces Santa Cruz, está muy hermoso, pero todos estamos encerrados, la mayor parte de gente. Tenemos aquí audiencia de toda América Latina, algunos que están desde Europa siguiéndonos, y queríamos que nos des tu punto de vista. Uno, ¿cómo está enfrentando Uruguay esta pandemia? Y dos, ¿cuál es la participación en el Uruguay de los gobiernos subnacionales, en este caso las intendencias, que son el equivalente a nuestras gobernaciones, y los municipios, mi querido Humberto? Y tercero, si nos puedes dar un pequeño panorama, ¿cómo ves que va a ser golpeada la economía y sobre todo la economía popular con esta crisis que se nos avecina, que ya estamos viviendo de paso? Bueno, Jorge, aquí en el Uruguay, como en todo el mundo, estamos pasando el tema de la pandemia. El primer caso aquí ocurrió el 2 de marzo de este año, y bueno, y en este momento tenemos aproximadamente 550 infectados, según lo que cuenta la historia oficial del gobierno, con 13 fallecidos. Algunos analistas piensan que esta pandemia debe tener el triple de infectados, pero bueno, esos son los números oficiales, en los cuales el gobierno, conjuntamente con el apoyo de la oposición, que es el Frente Amplio, a quien representamos, ha trabajado para un aislamiento de la población que ya tiene varias semanas y que aparentemente ha tenido un primer recompensa, en el sentido que no estaríamos en el alto, en el pico de la pandemia, sino en una meseta, aunque lógicamente aquí se habla que al llegar el invierno seguramente va a tener mayor afectados. Nosotros creemos que eso obedece fundamentalmente, por supuesto, a una conciencia de la gente, pero muy especialmente al sistema integrado de salud, que tiene 15 años, que nació en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, y en la cual el Estado tiene mucha importancia, tiene un sistema de salud completo, muy fuerte, y bueno, y todos los ciudadanos son abarcados en el ámbito privado, aquellos que tienen trabajo, fundamentalmente los funcionarios públicos y de las empresas privadas que están inscritos en el Banco de Previsión Social, y por otro lado también abarca a nivel público a la mayoría de los ciudadanos que lógicamente no pueden acceder ni pagar el sistema de salud. O sea que quienes tenemos trabajo pagamos por los ciudadanos que lamentablemente no tienen trabajo, no pueden acceder, si no es en forma gratuita, al sistema. Y bueno, eso ha llevado que tengamos un sistema fuerte, a pesar que hoy tenemos un gobierno de otro tinte político nacional, pero sí tenemos eso que ha sido muy reconocido a nivel internacional, igualmente con un sistema de cuidado para las personas mayores,
que ha permitido que esta pandemia no ha llegado, del punto de vista sanitario, creemos yo, a tener las repercusiones que ha tenido en otras partes del mundo. Y bueno, y ahí también ha habido, en ese sentido, una colaboración importante de los gobiernos departamentales que tiene que ver, y los municipios también, ¿no?, que tienen que ver con la atención sanitaria, con las políticas sociales, porque sí debemos decir que esto ha llevado, este ausentismo y este cierre de empresas ha llevado a un crecimiento de los seguros de desempleo, un crecimiento de los seguros de enfermedad, y también nos está golpeando la desocupación, que nosotros estábamos en torno del 8% y se está hablando ahora que está arriba del 12%. ¡Wow! 50% de incremento de desocupación entonces. Claro, entonces hoy hay 400.000 uruguayos y uruguayas que estarían sin trabajo, que fundamentalmente vienen del sistema informal, donde son pequeños, digamos, comerciantes, vendedores ambulantes, que bueno, que estaban sin protección, ya lo sabíamos eso, pero que vivían del sustento diario, y como la economía estaba pujante, en crecimiento, y bueno, ustedes saben la bonanza que ha tenido Uruguay en estos 15 años, esas personas por lo menos estaban protegidas. Hoy el MIDES, conjuntamente con los gobiernos departamentales, le están dando sustento a esos ciudadanos a través de canastas y a través de comedores. Ese es el de los dos problemas de la pandemia, quizás el más importante. Y bueno, y el otro que también, que tú hacías referencia, y que bueno, nuestra economía se ha estancado, ¿no? Evidentemente el tema de la pandemia, que ha llevado a que los comercios estén cerrados, y también, bueno, una cantidad de servicios públicos y privados no funcionen. Recién se está tratando de volver a la normalidad la semana próxima, pero eso, bueno, ha llevado que evidentemente hasta el dólar en el Uruguay en los últimos días ha tenido un crecimiento importante. Por consiguiente, desde el punto de vista económico, estamos en una crisis, porque además en el caso de los gobiernos departamentales ha habido aplazamiento de los tributos, del pago de tributos, por consiguiente no ha tenido buena recaudación, y la verdad que esta situación en 60 días puede ser muy difícil para que los gobiernos departamentales puedan hacer frente a sus obligaciones, y fundamentalmente algo que es imprescindible, que es los salarios de los municipales. Entonces tenemos desde ese punto de vista expectativas con el gobierno. Ha habido un reclamo de la Cámara de Senadores para que el gobierno le postergue los pagos a los gobiernos departamentales y a los municipios frente a la banca, y por otro lado un reclamo de apoyo del Estado para que no solamente a la población, sino a los gobiernos y a los municipios les den una inyección de recursos para que puedan hacer frente a sus economías que se vieron muy debilitadas. Muy ilustrativa la información, querido Humberto. Desearte muchas felicidades en tu nuevo reto como senador. Entiendo que recientemente, hace un par de meses que has sido posesionado. Desearte lo mejor desde Bolivia. Tienes buenos amigos acá que te recordamos cuando estábamos organizando todas las actividades de Flagma ahí en Sucre, luego en México. Así que tienes buenos amigos acá, querido, y queremos que te vaya lo mejor posible. Cuídate mucho, cuídate mucho. La pandemia no es tan peligrosa debido a muerte, pero hay que evitar, por supuesto, contagiarse y saturar los sistemas de salud. ¿Algo más que quieras decir, querido Humberto? Bueno, es un agradecimiento a ti, a tu audiencia, y por supuesto siempre miramos con cariño al pueblo boliviano, y bueno, y el deseo también que ahí se renueven las acciones del gobierno, y que vuelva la izquierda boliviana y el progresismo a las esferas del gobierno, porque creo que el pueblo boliviano lo merece y es lo mejor para Bolivia y para
todos los países latinoamericanos. Un abrazo grande. Gracias, Humberto. Fueron las palabras del senador Castro desde el Uruguay. Ojalá que el pueblo lo escuche y Dios también sobre sus buenos deseos para Bolivia. Me ha hecho recuerdo, Humberto, que también uno de los temas que le planteamos a la Presidente fue que se reprogramen y aplacen los impuestos. Y ese es uno de los temas que también nos ha escuchado, por si acaso. Nos ha escuchado en el tema de los impuestos, nos ha escuchado en el tema de la reprogramación de créditos, nos ha escuchado con el tema de los servicios públicos. Ahí hay que reconocer que ella fue más de lo que le pedimos. Hay que reconocer, porque yo pedí que no se corten los servicios públicos y que se nos dé más meses para pagarlo. Y ellos han decidido que hasta 120 bolivianos paga el Estado, hasta 300 bolivianos el Estado paga el 50%, y en fin, lo bueno hay que aplaudirlo y reconocerlo. Otras cosas no nos han hecho caso, ¿ya? Por ejemplo, el tema de las FP no nos han hecho caso, el tema de la cumbre no nos ha hecho caso, a Lucho Arce no le han hecho caso el tema de que haya estabilidad laboral, por ejemplo. Esta unión campo-ciudad que hemos ido planteando tampoco nos han escuchado. Pero bueno, esas son las cosas, ¿ya? Y nosotros estábamos aquí un poco rindiéndole cuentas a nuestros seguidores, amigos que nos siguen, futuros electores, ¿ya? Por eso es que le hemos planteado todo aquello. Dice Martina Rodas: yo soy ambulante, ya no tengo para comprar víveres. Tiene toda la razón del mundo, por eso es que nosotros siempre planteamos que llegue la canasta familiar, que lleguen los bonos, y ahora hemos planteado que se aumenten esos bonos, porque se ha aumentado el tiempo que tenemos que estar encerrados en nuestras casas. Dice Ruth Husi: buenas tardes para todos, compañeros y compañeras, bendiciones, feliz sábado. Yo pienso que en el Beni están haciendo política con el coronavirus. Mucho tiempo no tenían infectados y de repente hay muchos casos. Áñez está manipulando todo esto por quedarse en el poder. Ya hemos alertado nosotros también que llama la atención varias cosas, ¿no? Llama la atención la cantidad pequeña que tenemos comparativamente de infectados, aunque ya hemos visto que estamos por los 807. Pero también hemos criticado que no se están haciendo la cantidad de test necesarias. Por lo tanto, no sabemos cuántos infectados hay dando vuelta por ahí y contaminando a otros, porque son asintomáticos. Entonces, hemos dicho que se haga la máxima cantidad de test, que el gobierno nacional los haga a título gratuito para todos los sospechosos, es decir, sospechosos los que estén en contacto o hubieran estado en contacto con algún portador del virus, y sobre todo para todos los que trabajan en el sistema sanitario. De esa forma vamos a encontrar más rápido quiénes son los infectados y poder aislarlos, hacerle un seguimiento, y que no se nos vaya a subir esa curva cuando se acabe la cuarentena, que nos tengamos que infectar todos o una buena cantidad, ¿ya? Y también le hemos dicho que si no tienen la capacidad del gobierno de hacer los test, que le autorice a los privados, pero que le ponga un techo máximo, hasta cuánto pueden cobrar. Y el gobierno tiene que asumir los costos de aquellos que necesitan ir a hacerse, es decir, los sospechosos y los del personal médico. Pero si una persona, por curiosidad, nada más quiere hacerse el test, que vaya y se lo haga en un sector privado, y por supuesto que pague por un precio regulado, que no hagan riqueza ni millonada a cuenta de la pandemia y gracias a la pandemia con el pueblo. Eso es lo que hemos planteado, lo último. Roberto Coronel dice: en el caso de las telefonías no ponen ningún granito de arena en esta pandemia, siguen ganando, deberían de hacer algún reclamo. Sí, ahí mire, yo soy crítico también. No le he escuchado a Zaguapac, no le he escuchado a CRE, no le he escuchado a Cotas decir nada. El gobierno nacional se está haciendo cargo del 50% del agua y de un buen monto de la energía eléctrica. Y aquí en Santa Cruz por lo menos son cooperativas. Todos somos dueños de esas cooperativas y yo las escucho calladinga. De repente deberían ellos tomar iniciativas también y por lo menos a la gente más pobre decirle: ¿sabe qué? El 50% le perdona al gobierno, yo le perdono el otro 50%, no pague nada estos 2 o 3 meses del coronavirus. ¿Ah? Ya el 50% le va a pagar el gobierno, no le costaría nada, como muchos vienen reclamando. He escuchado aquí en Santa Cruz y nos escriben y nos llaman diciendo que no cobren las cooperativas. La Telefónica también podía hacer algo al respecto. La mayoría usamos cotas
Y resulta que en pandemia había sido cuando más uno habla por teléfono, chatea y todo aquello, y por supuesto que también podían dar una manito, como dice aquí Roberto Coronel. Peor que somos dueños de la cooperativa. Marcelo Cuella Romero dice, compañero Jerjes, ¿cómo están ayudando a Mauricio Jara? Miren, le voy a ser sincero, no lo conozco a Mauricio Jara. Nosotros lo que hemos sacado es una nota de repudio, de rechazo por la actitud que han tomado con ese joven. Este gobierno en actitud dictatorial, represiva, lo mismo que lo ha hecho con la alcaldesa de Vinto, con Patricia Arce y candidata a senadora actualmente. No conozco al joven, no conozco a sus familiares, no sé la verdad qué están haciendo con él, de qué forma se lo está ayudando. Más bien, si alguien tiene algún teléfono, cómo contactar con su gente, encantado de poder contactarlo y poner nuestro granito de arena también ante una, yo diría, represión y coartando el derecho a las personas a expresarse. Esa es la situación, mis amigos. Hay varios mensajes seguramente que no los he podido leer. Estaba yo con Humberto Castro desde Uruguay y por lo tanto no pude atender algunos mensajes. Prometo que terminando el programa voy a leerlos, los que no pude leer, y les voy a estar contestando como lo vengo haciendo individualmente a aquellos que no alcanzo a contestarle en el programa. Julio César Mendoza nos dice, soy madre soltera, el bono familia no alcanza para todo el mes, tengo un hijo que este año está en curso de bachillerato y tiene 18 años, no sé si puedo cobrar, perdí, ¿dónde está esto? No sé si puedo cobrar el bono universal, por favor quisiera que me ayuden. La canasta tiene derecho usted a cobrarla y su hijo, que es mayor de edad, tiene derecho a cobrar el bono universal. Usted tiene que elegir entre la canasta o el bono universal, que es el mismo monto prácticamente. Entonces tiene dos bonos, uno tiene su hijo y uno tiene usted en este caso. Sandy dice, Cotas, Tigo, Seguapac, los principales auspiciadores del golpe, ellos no pierden nada, actualmente están lucrando con la pandemia. Marco Antonio Fernández, es pésima idea pensar en elecciones, para hacer elecciones es con mucha plata y ahorita estamos con crisis económica a nivel mundial. Sobre este tema yo les planteo que vamos pensando, me gustaría que la semana siguiente, en uno de los programas, de repente el martes o el jueves, analicemos a profundidad lo que dice aquí Marco Antonio Fernández. Dice que es pésima idea que ahora hagamos elecciones, ¿no? Porque antes que nada hay que pensar en la plata de ese, ¿no? Cuesta mucha plata hacer las elecciones y estamos en crisis, en su punto de vista. Yo propongo que sea un programa específico la semana siguiente para que podamos abordar estos temas y ustedes me digan qué piensan y yo estoy dispuesto a trasladar el pensamiento de lo que la mayoría aquí nos manifieste en este programa, ¿ya? Entonces, que dejamos pendiente la respuesta para el amigo Fernández. Dice Claudia Moirenda, es verdad, muchos juegan con la persona, gobernación envía planilla para llenar datos, para recibir canasta familiar, le aprueban y no le entregan a las personas. Una pena que estén jugando con la gente de esa manera, ¿no? Julia Ayala dice, no abandonen a los internautas del proceso. Perfecto, son algunos de los mensajes que hemos recibido esta tarde. Yo sé que ha sido una tarde muy interesante. No me han dicho qué opinan de lo que está haciendo Uruguay, qué les ha parecido la participación del senador Castro y especialista en temas municipales. Tuvimos la oportunidad de estar con él activando varios temas del municipalismo boliviano y latinoamericano. Somos en forma conjunta con él actualmente todavía parte del Consejo Consultivo de la Confederación Latinoamericana de Gobiernos Municipales y Ciudades, así que estamos siempre en contacto. Luis Ángel Guzmán nos dice, mi apoyo Jerjes, lo veo en el programa de Enrique. Sería bueno que lleve cifras y datos del total de inversión en salud y la construcción de hospitales terminadas, las que se usan y los que faltan equipar, para que sepan que en la gestión del MAS se hizo mucho en salud. Gracias por la recomendación. Es complicado, ya le dan a uno un minuto y en ese minuto decir todo lo que uno piensa es complicadito,
pero las veces que nos inviten vamos a ir, no siempre voy, pero cuando hay posibilidades voy, y ahí vamos a plantear indudablemente esos temas que nos dicen con cifras, con números. Dice Simón Bolívar, Jara libre ya, plenamente de acuerdo. Yo creo que es un abuso lo que está cometiendo, porque para empezar, en Bolivia no hay una ley de utilización ni penalización de las redes cibernéticas. No tenemos ninguna ley al respecto. Segundo, oponerse a un gobierno no es ser sedicioso. Todo el mundo tiene derecho a ser oficialista o tiene derecho a ser opositor. Y más todavía, tenemos derecho a decir cuando las cosas están bien, decir que están bien. Y cuando están mal, pues hay que criticarlas para que se corrijan. Pero también hay que proponer. Nosotros por lo menos nos dedicamos a las tres cosas. Proponemos, criticamos y en las cosas que están mal nos oponemos, por ejemplo. ¿Ya? Por ahí me han llegado, por ejemplo, unos rumores de prensa, que se le ha entregado 7 millones de dólares a la empresa de un candidato presidencial por seguros de yacimiento de forma directa. Lo vamos a abordar. No lo voy a tocar aquí el tema porque tenemos que documentarnos mejor para no ser irresponsables, pero lo vamos a tocar. Y si es incorrecto, lo vamos a criticar y lo vamos a decir en los cuatro vientos. Dice Ronald Clemente, el gobierno se preocupa en hacer política, en politizar la pandemia. Los resultados están ahí. No hay planes de sensibilización, diálogo honesto, mensajes unificadores, decisiones estratégicas, direccionadas a la realidad de nuestra sociedad boliviana. Buena participación del señor de Uruguay, dice, hay que tomarlo en cuenta. Bien, Jorge Cruz nos dice, vamos a las elecciones de una vez, nos están matando de hambre, mientras los ricos se enriquecen más. Esos criterios los respetamos y me comprometo con ustedes. Es más, escríbanos, ¿quieren que lo tratemos el martes o quieren el próximo jueves a las 3:30 de la tarde en Hola Jerjes? Escriban por favor, vamos a ir cerrando el programa hoy, pero queda el fanpage abierto en este mismo programa todavía. Háganos llegar sus puntos de vista. ¿Quieren que lo tratemos el tema de las elecciones? Si se postergan hasta el año, se hacen este año, no se hacen nunca más. Es el pueblo que tiene que definir eso y yo voy a escucharlos y transmitir lo que la gran mayoría nos pida. Pero vamos a hacer un programa específico sobre el tema y les planteo que ustedes elijan si es el martes o es el jueves. ¿De acuerdo? Quedo a su entera disposición. Una vez más, muchas gracias por seguirnos. Yo sé que hay muchísima gente conectada en este momento. Da pena hasta despedirse, pero los tiempos son los tiempos. Por respeto de ustedes mismos, voy a tener que cerrar el programa en esta oportunidad. No sin antes leer a Wilford Salinas, que nos dice, felicidades por el programa. Sería buena la idea de comedores populares en los barrios. Esto para favorecer a la gente que no tiene. Muy bien, muy buena la idea. Vamos a asumirla. El martes de una vez, Jerjes, dice Juan Miguel Justiniano, que hablemos sobre qué va a pasar con las elecciones. ¿Se llevan adelante, no se llevan adelante? ¿Y para cuándo más o menos? Perfecto. Si la mayoría nos pide que sea el martes, escríbanme y el martes lo tratamos el tema. Si quieren que sea el jueves, también manifiéstense y donde lo que diga la mayoría, eso se hará. Muchas gracias, que tengan un lindo, feliz de semana. Cuídense mucho, no salgan de casa, cuidémonos y cuidemos a nuestros amigos, nuestros vecinos y seamos solidarios también con los comedores populares, con las ollas populares y todo lo que sea la solidaridad, la complementariedad y al ayudarnos. El pueblo tiene que ayudarse entre el mismo pueblo. No hay que esperar que venga todo del gobierno porque de repente nunca llega. Ayudémonos entre nosotros. Feliz fin de semana. Gracias por estar con nosotros. En Hola Jerjes nos vemos el martes a las 3:30 de la tarde. Gracias, que les vaya bien.